El viento del amanecer soplaba suave sobre las costas de Israel. El mar, como un espejo inmenso, reflejaba la calma del día que apenas nacía. En medio de esa quietud, un hombre caminaba con el peso de una misión que no quería aceptar. Su nombre era Jonás, un profeta conocido por su fe pero también por su miedo. Un miedo tan humano que hoy podría ser el tuyo o el mío. Dios había hablado. Su voz, profunda y firme como un trueno en el alma, había sido clara: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás no quería ir. Nínive era el corazón de la oscuridad, un lugar corrupto, lleno de crueldad y violencia. ¿Por qué debía él, un simple siervo, enfrentarse a semejante monstruo de maldad? En su mente resonaba una pregunta que tal vez tú también te has hecho. ¿Por qué Dios me pide cosas que me cuestan tanto? Jonás decidió huir, no hacia la montaña, ni hacia el desierto, sino hacia el mar. Compró un pasaje hacia Tarsis, el extremo opuesto del mandato divino, como si pudiera esconderse de la voluntad de aquel que todo lo ve. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has intentado huir del llamado que sabes que está en tu corazón? Comenta abajo. ¿De qué has intentado escapar tú cuando sabías que el destino te estaba llamando? El barco zarpó. Los marineros cantaban, el viento era favorable y por un momento Jonás creyó haber escapado del ojo de Dios. Pero cuando Dios llama, ninguna distancia, ningún océano y ninguna excusa son suficientes para escapar de su propósito. El cielo se tornó gris, el viento se volvió fiera y el mar rugió como una bestia antigua. Las olas golpeaban la embarcación con fuerza, las cuerdas se rompían, los hombres gritaban y el miedo comenzó a dominar a todos. Jonás sabía lo que estaba pasando. No era una tormenta cualquiera, era una respuesta del cielo, una confrontación divina con su desobediencia. En medio del caos, los marineros clamaban a sus dioses, tiraban las cargas al mar, y cuando el terror los llevó a buscar respuestas, echaron suertes, y el nombre de Jonás cayó sobre la cubierta como un veredicto inevitable. Él levantó la mirada y con voz temblorosa confesó: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por mi culpa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Imagínate esa escena: el mar enfurecido, el cielo desgarrado, y un hombre que finalmente reconoce su culpa. ¿Cuántas veces el mar de tu vida se ha levantado por no obedecer lo que sabías que debías hacer? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué tormentas has vivido por huir de tu propósito? Los marineros, temblando, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás respondió con una serenidad que solo se encuentra cuando uno acepta su destino: tomadme y echadme al mar. Y así fue. El cuerpo de Jonás fue lanzado a las aguas furiosas, y de inmediato el mar se tranquilizó, como si el cielo hubiera exhalado al fin su furia contenida. Los marineros al ver esto cayeron de rodillas temiendo al Dios de Jonás. Pero Jonás no murió. Mientras su cuerpo descendía en la oscuridad del abismo, una criatura gigantesca emergió de las profundidades. Una gran balena o un pez inmenso, no importa el nombre, sino el símbolo, se tragó al hombre desobediente, envolviéndolo en la noche líquida del vientre marino. Allí, en ese lugar donde no hay luz, donde el tiempo se detiene y la soledad se vuelve infinita, Jonás enfrentó su verdad. No había huida, no había barco, no había voz humana que pudiera escucharlo. Solo él y Dios. Y tal vez tú también hayas sentido ese abismo. Ese momento donde la vida te traga, donde no ves salida, donde sientes que el mundo te ha cerrado sus puertas. ¿Has estado alguna vez en el vientre de la balena? Comenta abajo si alguna vez la vida te ha llevado a ese punto donde lo único que te queda es mirar hacia arriba y decir: Dios, sácame de aquí. Jonás comprendió que el silencio de Dios no es castigo, sino enseñanza, que el encierro no es destrucción, sino transformación, y que a veces, para renacer, primero hay que ser tragado por la oscuridad. El mar se calmó, el mundo siguió girando, pero dentro del vientre de aquel gran pez, la historia apenas comenzaba. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero tu miedo es más fuerte que tu fe? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte y compartir contigo esta reflexión. La historia continúa. En el vientre de la oscuridad, cuando la vida te traga y solo queda la fe, el silencio era absoluto. Ni un mamulo, ni un eco, ni una brisa, solo el sonido constante del agua moviéndose a su alrededor, como el pulso de un corazón gigantesco. Jonás abrió los ojos, y la oscuridad lo envolvió por completo. No sabía si estaba vivo o muerto, pero sentía que aún respiraba. Y en ese instante entendió un Dios. Lo había llevado al límite, pero no lo había abandonado. El vientre de la ballena era húmedo, sofocante, una prisión viva que latía. El profeta estaba rodeado de lo desconocido, sin tiempo, sin dirección, sin esperanza. Allí donde no hay salida comenzó a recordar todo lo que había hecho en su vida, su miedo,
su desobediencia. Y como un eco que se levanta desde lo más profundo del alma, comenzó a hablar con Dios. Desde mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Equiol clamé, y mi voz oíste. Así empezó la oración de un hombre quebrado, pero no destruido. Un hombre que comprendía que la distancia entre la desesperación y la esperanza es una sola palabra. En fe. Piensa un momento, tú que estás leyendo esto. ¿Cuántas veces la vida te ha tragado entero? ¿Cuántas veces te has sentido dentro del vientre del dolor? Sin salida, sin aire, sin consuelo. Comenta abajo, ¿cuál ha sido ese momento oscuro donde solo tu fe te mantuvo en pie? En ese lugar donde nadie más podía escucharlo, Jonás recordó quién era, recordó su propósito. Recordó que huir del llamado de Dios no lo libró de la tormenta, sino que lo llevó directo al abismo. Y ahí, en ese vacío, se dio cuenta de algo que muchos olvidamos. No hay lugar demasiado profundo donde la voz de Dios no pueda alcanzarte. Jonás comenzó a hablar, no desde el miedo, sino desde la humildad. Reconoció que había querido controlar su destino, que había pensado que sabía más que el Creador. ¿Y tú? ¿Alguna vez has intentado dirigir tu vida lejos del plan que sabías que te correspondía? ¿Has sentido que tu orgullo o tus dudas te llevaron directo al caos? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué aprendiste cuando tu camino se hundió en la oscuridad? Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en aquel vientre. 3 días que parecieron una eternidad. 3 noches donde el tiempo se disolvía y el alma se purificaba. Cada hora era una prueba. Cada pensamiento, un espejo. Y en ese aislamiento, comprendió que Dios no lo había castigado, lo había rescatado de sí mismo. A veces, lo que sentimos como una prisión es en realidad una incubadora espiritual, el lugar donde Dios te separa del ruido del mundo para hablarte sin interrupciones, donde las excusas mueren y la fe comienza a respirar por primera vez. Jonás empezó a ver la oscuridad como un refugio. Allí, entre las sombras, aprendió a rendirse. No a rendirse a la derrota, sino a rendirse al propósito divino. Su voz temblorosa se convirtió en oración constante. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es de Jehová. Y entonces ocurrió algo milagroso. Cuando el corazón de Jonás se alineó con el corazón de Dios, el vientre del pez comenzó a moverse con fuerza. La criatura se agitó, se dirigió hacia la superficie, y con un rugido del mar, vomitó a Jonás sobre tierra firme. El hombre que había sido tragado por las aguas había renacido. Sus pies tocaron la arena, su cuerpo estaba cubierto de sal y lágrimas, pero su alma estaba limpia. Piensa en esto: Dios no permitió que Jonás muriera en el mar, porque aún había un propósito que cumplir. Del mismo modo, si estás leyendo estas palabras, no es casualidad. Si sigues respirando, es porque todavía hay algo grande que Dios quiere hacer contigo. ¿Puedes sentirlo? Esa sensación de que, aunque hayas fallado, no todo está perdido. Que la oscuridad no fue tu final, sino tu inicio. Escribe en los comentarios qué te ha enseñado la vida en tus momentos más difíciles. ¿Qué vientre de ballena te transformó? Jonás cayó de rodillas sobre la arena, mirando el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el viento del amanecer no como un adiós, sino como un nuevo comienzo. Ya no huía, ya no temía. Sabía que debía ir a Nínive, que debía cumplir el propósito por el que había sido llamado. Y mientras el mar se alejaba lentamente detrás de él, Jonás entendió una verdad eterna: cuando Dios te elige, ni el mar puede detenerte, ni la oscuridad puede tragarte, ni la muerte puede robarte el propósito. ¿Te has sentido alguna vez como Jonás, renaciendo de tus propias sombras? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, queremos leerte. Nínive, cuando el perdón de Dios te confronta más que su ira. El sol ardía sobre la arena cuando Jonás comenzó a caminar hacia Nínive. Cada paso era pasado, no por el cansancio, sino por el peso del propósito. El viento traía consigo el olor a piedra, a humo y a pecado. La gran ciudad se alzaba en el horizonte, poderosa, arrogante, tan viva como la corrupción que la habitaba. Allí, donde la injusticia reinaba y el corazón humano se había endurecido, Jonás debía anunciar un mensaje que él mismo aún estaba aprendiendo a comprender. Dios había hablado otra vez: levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré en esta vez. Jonás no huyó, ya no era el hombre que trataba de escapar del mandato divino, sino un alma purificada por la oscuridad del mar. Entró en la ciudad. Sus calles eran un caos de voces, de comercio, de idolatría. Pero Jonás caminó entre ellos con la voz firme de quien ya ha mirado la muerte y ha sobrevivido, y dijo con fuerza: aún 40 días y Nínive será destruida. Las palabras cayeron como relámpagos. El pueblo se detuvo. Los mercaderes
callaron. Los hombres se miraban unos a otros con miedo, y sorprendentemente el mensaje no fue rechazado. Desde los más humildes hasta el rey mismo, todos creyeron en Dios, se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron por misericordia. Y aquí viene lo más impactante: en Dios los perdonó. El juicio que debía caer sobre ellos fue detenido. El fuego que debía consumirlos se apagó con las lágrimas del arrepentimiento. Y Jonás, el profeta, aquel que había sido rescatado del abismo, no pudo soportarlo. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios perdona a alguien que tú no querías que perdonara? Comenta abajo. ¿Qué sientes cuando ves que alguien que te lastimó recibe una segunda oportunidad? Jonás salió de la ciudad enfurecido y se sentó bajo una enramada para observar. Esperaba que el castigo viniera de todas formas, que el trueno y el fuego del cielo hicieran justicia, pero nada sucedió, solo silencio y una brisa cálida, como si Dios le hablara sin palabras. Jonás murmuró: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Porque sabía que eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, Jonás estaba molesto por la bondad de Dios. El hombre que había sido perdonado en las profundidades no soportaba que otros fueran perdonados en la superficie. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el perdón de Dios hacia otros te ha dolido más que tu propio castigo? Cuéntalo en los comentarios. ¿Qué tan dispuesto estás a ver a tus enemigos recibir la misma gracia que tú? Entonces Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para que le diera sombra, y él se alegró por ello. Pero al día siguiente, un gusano la devoró, y el sol volvió a arder sobre su cabeza. Jonás se enojó aún más y clamó: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y en ese momento, Dios habló una vez más, su voz no fue de trueno ni de ira, sino de enseñanza. ¿Tanto te enojas por la planta? Tú te compadeciste de algo que no hiciste crecer. ¿Y no he de compadecerme yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Silencio en Jonás guardó silencio, y ese silencio se convirtió en espejo. Dios le estaba mostrando que su misión nunca fue solo llevar un mensaje, sino aprender lo que significa el amor divino. ¿Cuántas veces tú y yo queremos justicia inmediata? Queremos ver caer el rayo, queremos ver la consecuencia. Pero Dios, en su infinito amor, decide dar segundas oportunidades, incluso cuando nosotros no las entendemos. Piénsalo. ¿A quién necesitas perdonar aunque sientas que no lo merece? Escríbelo en los comentarios. Quizás ese perdón que te cuesta tanto sea la llave que abra tu próxima bendición. Jonás se quedó mirando el horizonte. Ya no habló más, tal vez lloró, tal vez entendió. Pero lo cierto es que el mensaje de su vida trascendió más allá de su voz. El perdón no siempre se siente justo, pero siempre es divino. ¿Has sentido alguna vez que el perdón de Dios hacia otros te puso a prueba? Comenta abajo y comparte tu experiencia. El silencio de Dios. Cuando comprendes que fuiste llamado para más, Jonás se quedó mirando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse tras las murallas de Nínive, tiñendo el cielo con un fuego dorado. El viento soplaba suave, como si la voz de Dios aún se moviera entre las sombras de aquella ciudad que, contra todo pronóstico, había sido salvada. El profeta, cansado, confundido, pero más humano que nunca, se preguntaba en silencio: ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Acaso no había alguien más digno, más valiente, más obediente? Pero la respuesta ya la conocía. Aunque dolía aceptarla, Dios no busca a los perfectos, sino a los que están dispuestos a ser transformados. Y ahí estaba Jonás, el hombre que había huido, que había sido tragado por el mar, que había discutido con el Creador, y aún así seguía siendo parte del plan. Porque eso es lo que hace la gracia divina: te persigue incluso cuando tú te escapas de ella. ¿Alguna vez has sentido que Dios sigue insistiendo contigo, aunque hayas fallado una y otra vez? Comenta abajo. Queremos leerte. Cuéntanos si has sentido esa voz interna que no te deja rendirte, incluso cuando tú mismo ya te diste por vencido. Jonás aprendió en carne viva que los caminos de Dios no siempre son cómodos, pero siempre son perfectos. Aprendió que el propósito no se mide por la comodidad, sino por la obediencia. Y entendió que las tormentas, los vientres oscuros, los gusanos y los soles ardientes, todos son instrumentos de un mismo amor que corrige, enseña y transforma. Dios no buscaba un profeta de bronce, sino un corazón dispuesto. Y ese corazón, aunque temblara, fue el de Jonás, en el mismo que temió, el mismo que huyó, en el mismo que regresó. Y tú, que lees esto, ¿cuántas veces Dios te ha llamado y has sentido que no eres suficiente? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué misión crees que Dios te está confiando en este tiempo de tu vida? Mira hacia atrás, recuerda tus tormentas. ¿Puedes ver cómo detrás de cada una había una lección oculta? Quizás no fue castigo, sino preparación, quizás no fue rechazo,
sino redirección, porque lo que parece una pérdida muchas veces es solo Dios moviéndote al lugar correcto. Jonás fue testigo de algo que pocos pueden comprender, en que el perdón es más poderoso que el juicio, que la misericordia puede detener la destrucción, y que cuando Dios dice vete, no es para castigarte, sino para cumplir a través de ti algo eterno. Hoy, tú y yo somos como Jonás, llamados a hablar, a actuar, a creer, aunque a veces no entendamos el plan. Porque cuando Dios te elige, el mar no puede ahogarte, el pez no puede destruirte y la duda no puede detenerte. Tu propósito está escrito en la eternidad. Solo tienes que decir sí, Señor. Aquí estoy y quizás esa sea la gran lección de toda esta historia. Que la fe no se mide por no tener miedo, sino por seguir caminando a pesar de él. Que la obediencia no se demuestra en los templos, sino en las decisiones del alma. Y que los errores, cuando se entregan a Dios, se convierten en el testimonio más poderoso de su amor. Así termina la historia de Jonás. Pero la tuya apenas comienza. Reflexión final: si alguna vez has sentido que la vida te tragó, recuerda, Jonás también pensó que todo había terminado, y fue en la oscuridad donde su destino renació. Dios no te ha olvidado. Tu historia no termina en la tormenta, ni en el vientre de la ballena. Comienza cuando eliges levantarte y volver a decir, haré lo que me pidas. Dios, y ahora, querido oyente o lector de Conexión Divina, cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la historia de Jonás? ¿Qué parte de esta historia sientes que refleja tu vida hoy? Nos encantará leer tus experiencias y compartir contigo este camino de luz y aprendizaje. No olvides suscribirte a nuestro canal de Yar to Like y seguirnos para más contenido lleno de sabiduría, reflexión y valor humano. Porque en Conexión Divina, cada historia bíblica revive para recordarte una verdad eterna. Dios nunca te abandona, solo te prepara